Hoy no vengo a hablarte de religión, vengo a hablarte de una batalla, sí, de una batalla real, de esas que no se ven, pero que por dentro te desgarran, de esas donde no hay aplausos, no hay testigos, no hay pausa, solo estás tú contra todo lo que tú estás sintiendo. Hoy quiero hablarte del día en que toqué fondo, pero no es ese fondo que se cuenta fácil, es el fondo que no sabes, que no sabes si vas a salir. El día que me quedé sin respuesta, sin dirección, sin sentido, el día que ya no encontré a quién culpar y terminé, ¿sabes qué? Peleando con Dios. Sí, sí, te lo digo, peleando, reclamando, cuestionando, rompiéndome por dentro. Porque cuando el dolor es tan profundo, necesitas que alguien responda por ello. Porque hay momentos en la vida en los que no solo pierdes cosas, te pierdes a ti, pierdes la calma, pierdes la fe, pierdes el sentido, pero sobre todo pierdes el control y lo más duro, pierdes la esperanza de que algo pueda cambiar. Y llega a ese punto donde ya no sabes si estás viviendo o simplemente estás resistiendo, respirando pero sin sentir realmente, avanzando pero sin dirección, existiendo pero completamente desconectado. Y ahí, justo ahí en ese lugar oscuro, es donde muchos se rinden. Pero hoy quiero dejarte algo desde mi experiencia, no desde la creencia, no desde la teoría. Tal vez ese fondo que tanto temes no es el final. Tal vez es el único lugar donde ya no puedes seguir huyendo. Tal vez ese punto exacto donde la vida empieza a ser real. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoico. Durante mucho tiempo creí que ser fuerte era resistir, aguantar, seguir, no detenerme. Pensé que la fortaleza estaba en no romperte, en no sentir demasiado, en no mostrar debilidad o vulnerabilidad, en mantenerme de pie, pase lo que pase, y mientras pudiera seguir funcionando. Yo creía que todo estaba bien, pero la vida no negocia con lo que evitas. Tarde o temprano te alcanza. Me enseñó algo que no aprendí en ningún libro, ¿eh? Puedes estar de pie y estar completamente roto por dentro. Puedes seguir trabajando, puedes seguir cumpliendo, incluso puedes seguir sonriendo. Y aún así estás cayéndote en silencio sin que nadie lo note, sin que nadie lo entienda. A veces, fíjate lo que te voy a decir, a veces sin que tú mismo lo quieras aceptar. Yo fui perdiendo partes de mí, sí, te lo confieso. Fui perdiendo partes de mí sin darme cuenta. No de golpe, en silencio. La seguridad, la autoestima, la paz, la fe, el propósito, la esperanza, pieza por pieza se iba perdiendo día a día, hasta que llegó el momento. Me di cuenta algo que me sacudió por completo. Ya no sabía yo quién era. Y en ese vacío, en ese silencio interno, también sentí que había perdido algo muy grande. Había perdido a Dios. Y cuando te quedas sin respuesta, cuando ya no entiendes nada, cuando el dolor se vuelve más fuerte que la razón, haces lo que muchos hacemos sin decirlo. Buscas un culpable, claro.
alguien que explique lo que estás sintiendo, alguien que cargue con lo que no puedes sostener. Y en mi dolor, en mi confusión, en mi desesperación, ¿sabes a quién culpé? Culpé a Dios, sí, a Jesús, porque cuando no entiendes tu historia, es más fácil culpar que responsabilizarte tú de reconstruirte. Hay una verdad que duele, hay dolores que no se explican, no se entienden, no se acomodan con lógica, solamente te atraviesan, se sienten hasta el fondo y cuando caes en una depresión profunda, tu mente deja ser un lugar seguro y se vuelve un campo de batalla, un espacio donde no hay descanso, donde no hay silencio, pero sobre todo donde no hay paz. El pasado vuelve, pero no como un recuerdo, sino como una herida abierta. Las voces regresan, las decisiones pesan, las pérdidas se sienten más cerca que nunca. Y lo que un día ignoraste, fíjate, lo que un día ignoraste, hoy te confronta. Sin filtros, sin pausa, sin salida. Las heridas hablan, las culpas gritan, las ausencias duelen como si acabaran de pasar. Y entonces empiezas a pelear, no por elección, por desesperación. Peleas con la vida porque no entiendes por qué te tocó a ti, por qué tú. Peleas con tu historia porque quisieras cambiar lo que ya no tiene vuelta. Nos peleamos con el pasado. Peleas con tus decisiones porque sabes que algunas te llevaron hasta ahí, hasta abajo. Peleas con Dios. ¿Sabes por qué? Porque alguien tiene que responder. Y al final terminas, fíjate, terminas peleando contigo mismo, con lo que eres, con lo que fuiste y con lo que dejaste de ser. Y esa es la pelea más dura de todas, porque no puedes escapar, no puedes distraerte, no puedes esconderte. Ahí no hay a dónde ir, porque el dolor vive dentro de ti, porque ahí está la verdad. Lo que nadie sabe escuchar, lo que incomoda, lo que rompe, pero también lo que libera. No estás peleando con Dios, estás peleando con lo que no has aceptado, con lo que no has querido ver, con lo que no has perdonado. El perdón es súper importante, con lo que no has soltado, con lo que evitaste por años y hoy ya no puedes ignorar. Estás peleando con tu historia porque no la has hecho tuya, la sigues evitando. Estás peleando con tu dolor porque no lo has abrazado. Estás peleando contigo porque aún no te has perdonado. El perdón es clave para poder sanar. Y esa pelea, aunque te rompe, aunque te desgasta, aunque te deja sin fuerzas, también tiene un propósito. Créeme, porque llega un punto donde ya no puedes seguir peleando. Te cansas, te rindes, te quiebras y justo ahí cuando te quiebras, cuando ya no tienes energía para seguir resistiendo, cuando ya no puedes sostener la máscara, cuando ya no puedes seguir huyendo, empieza algo distinto. Empieza la verdad, no la que querías escuchar. Esa no, la que necesitas enfrentar, porque a veces tocar fondo no es caer más, es dejar de pelear y empezar a ver. Y ese momento, aunque duele, aunque asusta, aunque te deja completamente vulnerable, desnudo, es el inicio de todo, pero sobre todo es el inicio de tu verdad. Ahí fue donde yo llegué, no en teoría, no en un mal momento pasajero. Llegué al límite, a ese lugar donde ya no sabes cuánto más puedes resistir, pero tampoco sabes cómo salir. Fueron 4 días, recuerdo perfectamente, 4 días sin dormir, 4 días donde el tiempo dejó de existir, donde la mente no se apagaba, quería yo apagarla, no podía, donde el cuerpo ya no me respondía, se me cerraban los ojos, pero no podía descansar, donde el cansancio, fíjate, no era suficiente para detener el dolor, ese dolor que sentía. Y cuando no duermes, no solo te cansas, ¿sabes qué? Te rompes, empiezas a perder la noción, empiezas a sentirlo todo mucho más intenso, empiezas a caer en un espacio donde no hay lógica, solo emoción.
Intentaba escapar de mi realidad, sí, pero no había dónde ir. Porque cuando el dolor es interno y es intenso, no hay distancia que lo quite. Ahí estaba, y ahí estaba yo, atrapado, atrapado entre extremos, entre la euforia y la depresión, entre el cansancio y la apatía, entre el pasado y la culpa. Entonces pasó, sí, mi vida empezó a proyectarse frente a mí, como si alguien hubiera decidido mostrarme todo, pero sin filtro. Primero lo bueno, los momentos que me hicieron sentir vivo, las personas que amé, las que alguna vez, lo que alguna vez tuvo sentido para mí. Después, lo que dolía, sí, claro, lo que evitaba, lo que nunca cerré, lo que nunca dije, personas que ya no estaban, pero que seguían viviendo en mí, conversaciones pendientes que las dejé, explicaciones que nunca llegaron, errores que ya no podía cambiar, de esos que ya no puedes cambiar, momentos que simplemente ya no tenían vuelta. Y ahí, justo ahí, no había defensa, no había forma de escapar. Todo me alcanzó al mismo tiempo. Y en medio de ese colapso, ahí fue cuando peleé con Dios. No fue una oración, fue un reclamo, fue un enojo, fue una frustración, fue un grito de desesperación. Le grité, sí, desde lo más profundo de mi ser. Le reclamé todo, lo que perdí, lo que dolió, lo que no entendía. Le lancé mi rabia, mi decepción, mi tristeza, porque en ese momento yo no necesitaba que alguien fuera responsable de lo que estaba viviendo. Yo necesitaba que alguien lo asumiera, que alguien lo abrazara, que alguien me lo quitara de encima. Y para mí, ese alguien era precisamente Jesús, hasta que el cuerpo ya no pudo más, hasta que mi mente se agotó, hasta que el dolor me venció y dormí. Sí, profundamente, pero no fue un sueño cualquiera, fue un encuentro. Vi a mis padres juntos, no como un recuerdo, como presencia. Sentí paz, sentí cercanía y entonces apareció algo que rompió por completo, un pequeño ángel, sí, mi hija, esa vida que no pude abrazar, que no pude despedir, pero sobre todo que no pude acompañar. Y en ese instante entendí algo que nunca había querido mirar de frente. La vida y la muerte tan cerca, tan reales, tan inevitables. Vi lo bello de la vida, pero también lo vi muy de cerca el poder dejarla ir. Y ahí en ese momento, cuando pensé en dejarla ir, todo se detuvo. Y entendí, no con la mente, con el alma. No era mi momento. No estaba siendo castigado, no estaba siendo abandonado, estaba siendo despertado. Dios no me estaba pidiendo mi vida, no me la quería quitar, me estaba dando otra oportunidad de vivirla. Desperté, sí, de golpe, con el corazón abierto, con el pecho roto, pero distinto, como si algo dentro de mí se hubiera rendido finalmente y al mismo tiempo se hubiera liberado. Vi una luz, no solo enfrente de mí, dentro de mí, con una claridad que me cuesta mucho poder explicarte, pero que cambió todo. Y entonces, desde un lugar completamente distinto, dije algo que no venía del ego, venía de la rendición. Perdón, Señor, por haberte rechazado tanto tiempo, por haberte culpado de mis responsabilidades, por pelear contra lo que no entendía, por apartarme del camino, de la vida plena. Ese día, ese día no terminó mi dolor, no se resolvió todo, no salí de ahí transformado de un día para otro, pero pasó algo, creo yo, más importante. En ese momento dejé de huir. Ese día, justo ese día, donde me rompí, donde me abrí, empezó mi regreso. Justo aquí, donde el estoicismo finalmente deja de ser una filosofía para convertirse en carácter. Porque cuando tocas fondo, ya no buscas frases bonitas, buscas algo que te sostenga. El estoicismo no te promete que el dolor desaparece. No, señor. Te enseña algo más poderoso. Tú puedes sostenerlo sin rendirte, porque sanar no empieza por entenderlo todo, empieza por asumir tu vida.
no lo que te pasó, pero sí lo que decides hacer con eso. Y ahí entendí que empieza el verdadero trabajo. Primero, tuve que reconocerme, sin excusas, sin historias, sin máscaras, verme como estaba. No como quería verme yo o como trataba siempre de maquillarlo, aceptar que estaba roto por dentro, aunque por fuera siguiera funcionando. Y eso es lo brutal, porque reconocerte es dejar de mentirte. Cuando dejas de mentirte, ya no puedes regresar a la inconsciencia. Después vino lo más difícil, aceptarme, aceptar mi historia sin querer cambiarla, aceptar mis errores sin justificarlos, aceptar mis pérdidas sin pelearme con ellas, pero aceptar mis sombras sin esconderlas. Como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y entendí algo clarito, no era lo que me pasó lo que me estaba destruyendo, era la resistencia a aceptarlo. Aceptar, te lo digo, no es rendirse. Aceptar es dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar, pero usarla en lo que sí. Y después vino una parte, la que nadie te enseña, aprender a amarme. No desde el ego, no desde sentirme superior a alguien más, sino desde la compasión, desde entender que no podía reconstruirme, desde el desprecio, que no podía exigirme sanar mientras me sentía y me seguía juzgando yo mismo, que no podía avanzar si seguía peleándome conmigo. Y ahí entendí algo profundamente estoico. La relación más importante de tu vida es la que tienes contigo. Porque si tú te abandonas, no hay nada afuera que te sostenga, ¿eh? Nadie va a llegar a rescatarte y entonces empezó la sanación. Porque no como muchos lo imaginan, no fue un momento, no fue un clic, no fue una luz que llegó y me iluminó, no fue un antes y después, fue una práctica diaria, incómoda, silenciosa, construida con disciplina, con hábitos que al principio no quería hacer, pero que sabía que necesitaba sostener. Ejercicio, aunque no tuviera ganas, silencio, aunque mi mente gritara, orden, aunque por dentro estuviera en caos, espiritualidad, aunque no entendiera todo, decisiones pequeñitas, pero repetidas constantemente. Así lo entendió Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Yo agregaría algo más, la claridad de tus hábitos también, porque no te construyes con intención, te reconstruyes con acción. Y entonces, obviamente, entendí esto. La sanación no es magia, es disciplina emocional, es carácter, es levantarte cada día aunque no quieras, elegir no abandonarte, elegir hacer lo que te construye, aunque sea más fácil rendirte, elegir quedarte contigo, elígelo, elige quedarte contigo, aunque duela, porque al final no se trata de romperte, no se trata de aprender, se trata de reconstruirte y aprender de ello. Y ese es el verdadero camino, el que no se ve, el que no se aplaude, el que no se publica, pero el único que te devuelve, ¿sabes a quién? A ti mismo. Si hoy estás atravesando tú una noche oscura, quiero que escuches esto con mucha claridad. No tienes que resolver toda tu vida hoy. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saber exactamente a dónde vas. Solo tienes que hacer algo. Te lo digo clarito. Dejar de huir. Porque mientras huyes, todo te persigue. Pero cuando te detienes, cuando te enfrentas, cuando decides quedarte, empieza el cambio. No afuera, adentro. Empiezas a reconocerte sin suavizarlo, sin maquillarte. Pregúntate con honestidad brutal, ¿cómo estoy realmente? No cómo te ven, no cómo aparentas, no cómo deberías estar, cómo estás tú en verdad. Y lo que encuentres, pero con honestidad, míralo, sin juicio, después acéptate. No para quedarte ahí, no para justificarte, para dejar de pelear contigo, porque mientras te resistas, te desgastas. Aceptar es el primer acto de fuerza real. Es decir, esto es lo que hay y desde aquí voy a empezar. Luego, ámate,
aunque estés roto, aunque estés confundido, aunque no te guste lo que ves, porque si tú aprendes a sostenerte, nadie lo va a hacer por ti. El amor propio no es sentirte bien todo el tiempo, es no abandonarte en las buenas y en las malas, y cuando más lo necesitas. Y entonces empieza la sanación, no como un milagro, como una decisión, pero una decisión diaria, pequeña, constante, un hábito a la vez. Levantarte, aunque no tengas ganas, cuidarte, aunque no te nazca, elegir distinto, aunque incomode. Porque así, sí, así se reconstruye una vida. No con grandes cambios, con pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Y entiende esto, vas a fallar, sí vas a fallar, vas a dudar también, vas a querer regresarte a lo conocido, y está bien, pero no te abandones. Ese es el único error que no puedes permitirte. No te abandones, porque cambiar tu vida no empieza cuando todo mejora, empieza cuando tú decides, aunque no hayas cambiado todavía. Empieza cuando eliges hacerte responsable de tus actos, de quién eres a partir de hoy, no de tu pasado. Olvídalo, el pasado no lo puedes cambiar, de tu presente. Y eso lo cambia todo, porque el camino de regreso no está afuera, nunca lo estuvo. Empieza en el momento que decides realmente volver a ti. Pues muy bien, ahora pasamos a la recomendación de las películas, de los libros. Vamos a profundizar un poco con el libro. El libro se llama La noche oscura del alma. Este no es un libro para entender, te lo digo desde ahorita, es un libro para atravesar. Habla de momentos en los que sientes que perdiste todo, la fe, la claridad, el sentido, como te lo comenté anteriormente, y que te planteas y te quedas solo tú en silencio, en oscuridad. Pero lo que hace esto poderoso es que te muestra algo que cambia la forma de ver tu dolor. La oscuridad no es ausencia de Dios, es un proceso, es transformación, es ese espacio incómodo donde todo lo que creías se rompe. Sí, se rompe, porque algo más verdadero puede nacer en ti. Y no es fácil de leer, ¿eh? Pero si estás en ese punto, no lo vas a leer realmente, lo vas a sentir. Si estás en ese punto, como estuve yo, lo vas a sentir. Te lo súper recomiendo. Y hay una película que llegó a mí por una circunstancia, yo diría casi coincidencias, aunque a veces digo que las coincidencias no existen. Se llama La cabaña de Chuck. Porque esta no es solo una película, es una confrontación emocional. Es la historia de alguien que después de una pérdida muy profunda de un ser muy querido, se queda con una pregunta que duele mucho. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Es algo muy duro. Y a partir de ahí empieza un proceso, no de respuestas rápidas, sino de encuentros muy incómodos, de cuestionamientos, de enojo, de resistencia, pero también sabes que al final de reconciliación, primero contigo y luego con Dios, porque te lleva a entender algo que muchos evitamos. No se puede sanar, no, que no puedes sanar si sigues viendo a Dios desde la culpa. Solo puedes sanar cuando empiezas a mirarlo desde el amor. Y ese cambio, te lo digo personalmente, no es fácil, pero lo cambia todo. La cabaña, búscalo, está muy buena la película, independientemente de cómo te sientas el día de hoy, te va a servir. Y ahora sí pasamos a la reflexión final, porque hoy quiero dejarte con esto, no como una reflexión bonita, sino como una verdad que puede incomodarte, pero si la abrazas, te puede cambiar la vida. Tocar fondo no significa que tu vida termine. Significa que ya no puedes seguir fingiendo, que ya no puedes seguir huyendo, que ya no puedes seguir sosteniendo una versión de ti que no es verdad. A veces tocar fondo no es caer más, es dejar de caer. Y en ese punto donde ya no hay nada que sostener y por primera vez te enfrentas a lo único que siempre estuvo ahí. ¿Sabes quién? Tú. Yo peleé con Dios, le reclamé, lo cuestioné, lo culpé, pero con el tiempo entendí algo que me confrontó y me liberó al mismo tiempo. No estaba peleando con él, no, estaba peleando conmigo mismo, con mi historia que no quería aceptar, con mi dolor que no quería sentir, con mi culpa sobre todo que no quería soltar y con mi miedo de cambiar, porque cambiar significa dejar de esconderte.
Sí, cambiar es dejar de esconderte y seguir huyendo. Y aún así, Dios no se fue, siempre estuvo ahí. La vida no se fue, la oportunidad no se fue, la esperanza no se fue. Solo estaba esperando que yo eligiera dejar de correr, que dejara de distraerme, que dejara de culpar a los demás y que tuviera el valor de quedarme, de mirarme, de hacerme responsable. El día que peleé con Dios no fue el día que lo perdí, fue el día que se rompió mi ilusión, fue el día que dejé de buscar respuestas afuera, empecé a encontrar verdad aquí adentro. Fue el día, ese día fue el que entendí que nadie venía a rescatarme. Pero tampoco lo necesitaba porque todo lo que yo estaba buscando ya estaba dentro de mí, esperando que estuviera yo listo, a que dejara de huir. Hoy lo entiendo con claridad, no volví a Dios, volví a mí y en ese reencuentro encontré la paz, no una paz perfecta, una paz real, una paz mía, de esas que no dependen de que todo salga bien, sino de que tú estés contigo mismo. Y si hoy, sí, si hoy estás en tu propia batalla, si estás en ese punto donde todo pesa, donde todo duele, donde no ves una salida, quiero que te quedes con esto. No estás roto, estás despertando. Y aunque hoy no lo veas con claridad, aunque no lo sientas todavía, aunque te cueste verlo y creerlo, puede ser el inicio de tu verdad. Porque solo si tienes el valor de quedarte, porque si tienes el valor de no huir más, si este episodio resonó contigo, no lo guardes, compártelo, porque allá afuera hay alguien seguramente peleando en silencio que necesita escuchar esto, que no estás solo, estás tú y está él, solo necesita reencontrarse para encontrarse nuevamente con la luz, con esa luz del universo, con esa luz de Dios, con esa luz de Jesús. Pues muy bien, soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. Vivir con sentido, vivir con virtud. Nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.